Solo para mostrarles la cajita de madera, de corcho, de plástico. ¿Cuál era? Tiene que estar oscuro. Al poner esto queda completamente oscuro, si no la señal se ve. Y tiene que estar paciente. Y nunca limpiar con alcohol antes de poner esto, porque se emborracha. Entonces, más bien después si se limpia con alcohol, se pone una cremita. Creo que no se me olvidó. Estamos viendo los muchachos, ¿no? Sí. ¿Qué estábamos? Hemos hablado del programa de control, ¿no es cierto? No, nos iba a contar. No se iba a contar. Nos iba a contar el programa. Cada vez. Bueno, el programa de control requiere hacer medición de base primero, ¿no es cierto? Para poder ver el impacto. Ya hemos dicho cuáles son los indicadores o los índices epidemiológicos. ¿Se acuerdan? El de infección domiciliaria. El índice de infestación domiciliaria, infección tripano triatomino y la infección humana en menores de 5 años. Es lo que está. Pero eso es para tener una línea. Pero ¿cómo se hace en sí el programa de control? Tiene varios aspectos. Y les voy a narrar lo que hicimos en Carabalí, porque eso sí lo tengo muy presente. Yo tuve que dirigir eso a toda, o sea, en este otro de aquí de Arequipa lo hicimos en combinación con el ministerio. Pero el de Carabalí sí fue muy interesante porque tuvimos la participación del Ministerio de Salud, del municipio y también de la universidad y la iglesia. La iglesia participó. Eran los años de 1990, época del terrorismo. Entonces era muy difícil el trabajo ahí. Pero les dije, ¿no? ¿Por qué hice ese estudio? Es que tenía que hacer mi tesis de maestría. Y entonces, los de Cayetano son muy ordenados y exigentes. Entonces me dijeron, no, acá no vas a venir a hacer una encuesta como hacen en Arequipa. Una encuesta de 2 días ya está la tesis de maestría. Y entonces, elegí 2 localidades que eran con Chagas, pero para decidir cuál se iba a aplicar un programa de control. O sea, era con orientación a que el Ministerio de Salud tenía que aplicar un programa de control. Pero el Ministerio de Salud no tenía dinero para todos. Entonces que había que priorizar el sitio que más, digamos, se adecuaba, el más importante, el que iba a tener mejor impacto, etc. Entonces comparé Uchumayo con Carabalí. Y para los índices tomamos alrededor de 400 muestras en cada uno. Muestras de sangre en la población. Y entonces se tomó al principio con jeringa, pero no pasamos de 5 casos. No querían tomarse, etc. Entonces cambiamos la estrategia. Mira, con un pinchazo en el dedo, conseguí lancetas, un pinchazo en el dedo y la sangre, como era en lugares alejados, iba a demorar mucho tiempo, no podía tomar en capilares, sino en papel filtro. Entonces leí unos brasileños que hicieron el trabajo y en papel filtro. Papel filtro Wadman, número 2, así claramente lo recuerdo. Y entonces se impregna el papel filtro con la sangre y se espera que seque y se pone una bolsita de plástico. Cada paciente separado. Entonces cuando uno llega al laboratorio, ¿qué hace? Saca el papel filtro
y lo corta con un tamaño que equivalga a una cantidad de sangre. Y entonces ese papel filtro que ya se cortó se coloca en un buffer, en un tubo de ensayo con buffer. Entonces sale la sangre, los anticuerpos y ya circula y se trabaja con ese buffer. Entonces es un método muy bueno, muy fácil de trabajar y puedes trabajar muchas muestras. Entonces eso se hizo y se determinó las curvas y la proyección de la enfermedad en estas dos localidades. En Uchumayo la curva era más o menos endémica, o sea, así iba a permanecer la proyección por muchos años, mientras que en Caravelí recién empezaba el problema y los casos eran muchos casos infectados en los primeros años de vida, y entonces eso se iba a aumentar enormemente si no se hacía el programa de control. Por eso se decidió, el ministerio lo decidió, de hacer el programa en Caravelí y no en Uchumayo. Y entonces el programa, ¿en qué consistió? Cuando uno hace un programa de Chagas, tiene que hacer varias cosas. Primero, tiene que hacer la modificación de la vivienda. ¿Cómo se hace la modificación de la vivienda? En primer lugar, que no tenga grietas, que no tenga techos de paja. Entonces, eso costaba dinero. Y como digo, la iglesia participó. Y en esa iglesia el párroco era un alemán, Dieter Walker, un hombre de este porte creo que era. Buen tomador de cerveza, como buen alemán. Y entonces, él, muy líder, se me acercó, me dijo, ya, yo te apoyo. Así, de frente. ¿Qué necesitas? Tenemos que modificar la vivienda. Hay que estucarla, desmucirla, para que no tenga grietas, no se escondan en el camino, modificar el techo, etc. Ya, dijo, yo voy a conseguir cemento y eternita. Y consiguió la iglesia. Y entonces les dijo, pero él siempre ponía condiciones. A ver, el que quiera modificar su vivienda tiene que poner la arena del río, cargar arena del río, y cuando yo vea una cantidad necesaria de arena del río, le doy el cemento. Si no tienen la arena, no les doy cemento. Y además les doy calaminas o eternit para el techo. Entonces la gente comenzó a trabajar. Después había que limpiar los culleros, callejeros, la casa en general. Y entonces dijo, muy bien, yo normalmente les doy víveres. Entonces lo que vamos a hacer es que les cambio, les dijo a los pobladores, les cambio víveres, o sea, arroz, azúcar, por chirimachas. Por cada gramo de chirimachas les doy 1 kilo de arroz o de azúcar. Hubo una viejita que trajo medio kilo de chirimachas, imagínense, que había limpiado todos sus palmejeros, culleros, etc. Y les dio pues su bolsa de esto, ¿no? Y así. Entonces ese fue otro programa interesante. Después dijo, ¿sabe qué? Yo siempre pago a los profesores para lo que es vacaciones útiles. Entonces los niños aprenden matemáticas, lenguaje y sobre todo religión, porque es la iglesia. Entonces dijo, este año no hay matemáticas, no hay lenguaje, no hay nada. Motivación para Chagas. Y trajo de Lima una experta en motivación, de la PUC. Era una psicóloga y pedagoga. Y entonces trabajó con los niños, todo enero. Trabajó con estos niños en motivación. Y como culminación hizo un desfile, casi una procesión, en todo el pueblo, con los niños que llevaban pancartas, ya se imaginan todo, en contra de las chirimachas. Y era fiesta también de la Virgen del Buen Paso, que era la patrona del pueblo. Y entonces hizo una pancarta, hicieron una pancarta enorme con papel picado de la Virgen del Buen Paso, con una red, y dentro de la red iban las chirimachas, ¿no? Entonces eso impactó notablemente en la población, porque él decía, no, si vamos a los adultos, decían, no, es se duermen y no aprenden, es mejor con los niños, y ellos van a motivar a su familia. Y se hizo eso, ¿no? Entonces, bueno, tomé esa foto muy bonita, pero le di a un educador, que llevamos a un educador de acá,
para que modifique el currículo de enseñanza de todo Carabalí, mire. ¿Por qué? Porque les enseñaban cosas intrascendentes. En el currículo en esa época había que tenían que estudiar en biología o el curso de biología, la mosquita CC. A mí me enseñaron la mosquita CC, tenía que aprender eso. ¿Y conocen ustedes? Ya lo han quitado pues, del currículo del colegio. La mosquita CC es una mosquita que transmite la enfermedad del sueño, que es causada también por un tripanosoma, pero es diferente. Pero es de África. No existe la mosquita CC en el Perú ni en América, pero les enseñaban eso y no les enseñaban nada de chimpancé. Entonces este educador, ¿qué es lo que hizo? Con el trabajo con los profesores, modificaron todo el currículo para que cada año desde inicial les enseñen algo de Chagas, cosa que al quinto año de secundaria el chico sabía hasta el tratamiento de Chagas, mejor que ustedes, ¿saben? Bien, entonces miren todo lo que se hizo en un programa de control. Entonces ya se trabajó ahí. El insecticida lo aplicó el Ministerio de Salud en combinación con el municipio. Se rociaron las viviendas, todo. Y entonces, con eso prácticamente se acabó la enfermedad, o sea, la transmisión. Pero esa era época de terrorismo. Al cura lo tildaron de terruco. ¿Por qué? Porque siempre andaba defendiendo a la población en contra de él, decía los rambos. No vienen estos rambos y son abusivos con la población, etc. Entonces por ahí dijeron, no, que es terrorista. Lo trajeron acá al Ministerio del Interior. Entonces la iglesia se movió todo y lo cambiaron. Se fue el cura. Y el alcalde cambiaron a un borrachito, ya, en el Ministerio de Salud cambiaron de ministerio, de gente, y se perdió todo. Y por eso en Carabalí, ¿se acuerdan? Después de 15 años seguía la infección en menores de 5 años, 4%. ¿Por qué? Porque se abandonó el programa. Eso es lo malo de este programa. Hay que tener una vigilancia epidemiológica para que se mantenga todo el esfuerzo que se hizo. Incluso desapareció esto del trabajo en currículo, lo cambiaron nuevamente. Vino al ministerio y dijo, no, esto no sirve, ya cambiaron. Y cambiaron los profesores. Con los que trabajamos ya no existían. Entonces, ese es el tema de control de Chagas. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver otro tema que es leishmaniasis. Es otro tema interesante. ¿Qué es la leishmaniasis? La leishmaniasis es una parasitosis causada por el protozoos del género Leishmania. Este género es emparentado con T. cruz, es un flagelado también. Incluso da reacciones cruzadas. ¿Han revisado el artículo que les dije? ¿Les dije? ¿No? ¿Sí les dije? No. Vamos a regresar las cosas. Y transmitida por un mosquito. En este caso ya es un mosquito pequeñito el que transmite esta enfermedad, que es del género Mulsomia. Antiguamente llamaban flebótomos, pero porque era parecido al flebótomo de Europa o de África, pero ya se ha demostrado que es de... La leishmaniasis ha existido en el Perú mucho antes de los españoles. Estos son huacos antropomórficos. ¿Y qué tienen? Una destrucción de la orofaringe. Y eso es leishmaniasis. Entonces ya hasta ahí, esto lo hemos encontrado. Es interesante revisar. Yo encontré yo iba mucho antes a Lima para hacer trabajos, estas cosas, y encontré en el hotel que me han traído del norte una cabeza de hierro. Y esta era en realidad era un huaco, pero que tenía un complejo romano. Bien. Y otro tenía una parálisis facial. O sea, es interesante esto. Si ustedes cuando vayan a un museo vean cosas que a veces no ven los ojos.
Gracias. Bueno, entonces, ¿quién produce esta enfermedad? Es del género Lusomia, pero hay un subgénero Viana, en la cual hay varias especies, como Leishmania brasiliensis. Y ahora se usa solo Leishmania brasiliensis o Leishmania peruviana. La Leishmania brasiliensis es la que produce la leishmaniasis selvática, la que está en selva y que es cutáneo mucosa. Por eso hablamos de leishmaniasis tegumentaria, porque a veces afecta a la piel y a veces la mucosa, ¿no? Esta afecta a piel y mucosa. Y la leishmania peruviana es la que produce la leishmaniasis andina, que en quechua se le dicen uta. La uta significa roer, o sea que le produce úlceras como comida, ¿no? Entonces, esa es la leishmania peruviana. Y para variar también estuve en un programa de control de leishmaniasis en un vallecito interandino que se llama Guayacayán, en Ancas. Y entonces en este vallecito hay mucha leishmaniasis. Y entonces el programa era muy grande, con dinero canadiense, y que había la parte social, había sociólogos, había entomólogos. ¿Qué hace el entomólogo? Ve los mosquitos, todo esto. Había laboratoristas para hacer diagnóstico, había clínicos para ver la enfermedad, o sea, infectólogos, y también epidemiólogos. O sea, era un equipo grande que trabajaba ahí. Tuve la oportunidad de estar casi un mes en ese sitio. Casi me infectó. Uno de mis compañeros hizo una enfermedad que ahorita les explico. Pero este niño, yo tomé esta foto en esa época, ¿y qué tiene? Tienen cicatrices en la cara o en las manos, porque la leishmaniasis andina es domiciliaria o peridomiciliaria, y entonces, ¿quiénes se infectan? Los niños, y los niños hacen inmunidad de por vida. Entonces un adulto ya no se infecta, salvo que se sale de la zona por varios años y regresa, se puede volver a infectar. Pero los niños ya están infectados, tienen su cicatriz y ahí se quedó la leishmaniasis, ¿no? Salvo que tengan una inmunodepresión, algo de eso, ¿no? Pero si no, ahí tienen su cicatriz. Bien, entonces un niño, como ven, zona andina, es un valle interandino, bien abrigados, y como este mosquito pica en la noche, y es bien domiciliario o domiciliario, ¿dónde les va a pegar? En la cara, en las manos. Ahí están las lesiones. Esto también es una leishmaniasis andina. ¿Ven la leishmaniasis? En la oreja. En la oreja, muy bien. ¿Dónde? ¿Y qué otra lesión hay? Acá, la barbilla. En el mentón. En el mentón. Y entonces acá hay una verruga. Ay, sí, parece ¿Cómo una se llama piedra. esa enfermedad? ¿Ah? Verruga peruana. O verruga peruana o enfermedad cardíaca. Entonces, ¿por qué les pongo eso? Porque el mismo vector transmite las dos enfermedades. Y las dos enfermedades coexisten en la misma zona. La enfermedad de Carrión y la leishmaniasis andina. Y acá tienen más todavía, ¿cierto? Miren, la verruga peruana, la leishmaniasis. Entonces este niño está con las dos enfermedades. Y este compañero entomólogo, que me dice muy amigo, él capturaba las leishmanias. Su trabajo era capturar leishmanias para ver si están infectadas. ¿Saben cómo hacía? En una carpa, con una ventana, y ponía una lámpara enorme, porque estos mosquitos atraídos por la luz. Y él se ponía ahí como cebo. Venía la luzomia, se le acercaba y con es un aparato especial que tiene como una boquilla, y entonces uno aspira y queda la mosquita dentro de un tubo. Y hizo enfermedad de Carrión. Felizmente le dio un tratamiento rápido, solo hizo un poco de fiebre, no llegó a la verruga. Bien, entonces esto es la leishmaniasis valvalis.
Pero esto es la leishmaniasis sanguínea. Pero la leishmaniasis cutánea mucosa es hepática. Y empieza con una lesión en miembros inferiores. ¿Por qué en miembros inferiores y la otra en miembros de la cara o las manos? Ya hemos dicho, porque es un mosquito que pica en la noche, hace frío, toda la gente está abrigada y solamente la cara y las manos están expuestas. Pero en estos no, estos se adquieren en el bosque. Por lo tanto, ¿a quién afecta? No afecta a niños, afecta a adultos que entran a trabajar al bosque, a buscar oro, recolectar castaña, coca o madera. Entonces ahí es donde adquieren la enfermedad. Y entonces la lesión cutánea inicial es así, típicamente característica es así, como si fuera hecha a compás, redondeada, con un borde indurado y con una úlcera que no duele. La úlcera no duele, pero si se infecta sí puede doler. ¿Y las leishmanias dónde están? Aquí en el borde de la lesión. Si yo saco de acá la biopsia, no voy a encontrar nada. Entonces, así se hace la lesión. Y después, por metástasis, aunque alguien decía, no, es que la gente se rasca y después se lleva la mano a la nariz y por eso infecta. Pero no, es por los macrófagos circulan en la sangre y pueden localizarse en la orofaringe, porque la leishmania prefiere temperaturas más bajas. Entonces, la parte más de menos temperatura de la boca. Y miren las lesiones esta es lesión mucosa. Si ustedes ven acá, ya no hay úvula, se perdió la úvula, se destruye. Vean esta reacción inflamatoria severa. Y a veces aquí se ve en el paladar, en el fondo, se puede ver una cruz de escomel, que le llaman. Es una cicatriz blanca dentro de un fondo rojizo. Y el mundo escomel describe esta cruz. Y en los libros mundialmente se conoce como la cruz de escomel. O sea que es famoso este pata. Bueno, él era un genio, ¿no? Era matemático, filósofo, biólogo, médico. Vivió en los años iniciales del siglo XX. Estudió leishmaniasis, Chagas, etc. Era un tipo muy bien preparado. Y entonces, esta es la lesión mucosa. ¿Cómo son las leishmanias? Chagas, ¿cuántas formas tenía? ¿Se acuerdan? 3. ¿No? Acá solamente hay 2. El promastigote, que se parece a cuál. Bien, núcleo kinetoplasto anterior al núcleo del flagelo. ¿A quién se parece? Al epimastigote. Pero el núcleo sí es grande, el kinetoplasto es pequeño, redondeado y alejado del núcleo y no tiene membrana ungulante. De frente sale el flagelo. Eso se llama el promastigote. Es del mismo tamaño, promastigote. Es la forma que se encuentra en el grupo, solo se encuentra en el grupo. Y la otra forma es el amastigote. ¿Lo ven el amastigote? ¿Cuántos amastigotes hay? 25. Un montón, ¿cierto? Este es un macrófago. Y el macrófago tiene su núcleo, el citoplasma, y el citoplasma está lleno de amastigotes. ¿Cómo puedo cómo distingo un amastigote? Porque, a ver, esto es muy fácil, ¿no? Estoy viendo el macrófago, pero a veces solo veo esto, 1 o 2, o así. Entonces, ¿cómo defino que es un amastigote de leishmania? Porque tiene núcleo, kinetoplasto y vacuola. Núcleo, kinetoplasto y vacuola. Núcleo, kinetoplasto y vacuola. Esas 3 cosas tienen que tener. Y el tamaño, por supuesto, que es 4 o 5 metros. Eso tiene que tener el amastigote. Y el amastigote es la única forma que hay en el mamífero, porque es una zoonosis también. Y esta enfermedad afecta al hombre y muchos animales. ¿Saben cuál es un territorio importante en selva, sobre todo? Es los osos perezosos. Hubo un francés que vino a hacer un video de la selva
con su esposa y hizo leishmaniasis. La esposa le dijo, chao, quédate tú, yo me voy. Y ya le dieron tratamiento, todo, pero hizo leishmaniasis. Entonces, eso es de serio. Y este es el mosquito, es el género Luxon. Antiguamente creían que era Phlebotomus, pero Phlebotomus solo hay en África y en Europa. Este es un tanto parecido, pero Luxon. Lo vamos a estudiar en detalle cuando vamos a jugar. ¿Cómo es el ciclo? El mosquito se infecta porque succiona a mastigotes, que pueden estar dentro de macrófagos o libres. Los succiona y cuando llega a su aparato digestivo se transforma el amastigote en promastigote. Y está en el intestino anterior. Y ahí se reproduce como promastigote, por fisión binaria. Muchos promastigotes. Los insectos en general tienen el intestino dividido en 3 partes: intestino anterior, medio y posterior. Entre el intestino anterior y medio hay una especie de válvula que se llama proventrículo. Y el proventrículo hace que la sangre pase al intestino medio y ya no regrese. Pero cuando está infectado el mosquito, los promastigotes taponan todo el proventrículo. Entonces la sangre no puede pasar. Y entonces pica, succiona sangre, y como no puede pasar, la regurgita. Y entonces el mecanismo de transmisión no es por picadura, porque el promastigote no está en las glándulas salivales, está en el intestino, en el aparato bucal. Entonces por regurgitación, regurgita los promastigotes. Y entonces estos promastigotes entran al hospedero con la picadura. Y una vez que están en la piel, inmediatamente los macrófagos se lo comen. Lo fagocitan, pero si es que sigue como promastigote, el macrófago lo va a destruir. Entonces, ¿qué hace? Se transforma en amastigote y utiliza al macrófago como lugar donde se va a reproducir. Y se reproduce como amastigote. Y entonces vive dentro de los macrófagos y ahí es donde se reproduce. No invade otras células, no invade en realidad células. Lo que hace es se deja fagocitar por el macrófago. Y ahí utiliza para la reproducción. Entonces se repleta, ¿han visto en la imagen? Se repleta de amastigotes, se rompe el macrófago y esos amastigotes son fagocitados por otros macrófagos. Y empiezan a dividirse nuevamente hasta que rompen y así van a crecer. Entonces, así es el ciclo de esta clase. Esto es para que vean cómo son los macrófagos de amastigotes. Bien, entonces, ¿cómo es la patogénesis? ¿Cómo es la fisiopatología? Hay fagocitosis por los promastigotes por los macrófagos, y cuando se rompe esto se liberan estas sustancias, lipofosfoglicomutasa, que es una enzima, o la glicoproteína P63. Estas van a destruir el tejido de la piel o de las mucosas. Y entonces, ¿qué producen? Destrucción celular. Y si hay destrucción celular, hay inflamación. Y si hay inflamación, hay necrosis. Por eso se rompe la piel, se forman las úlceras, se forma la presión en la orofaringe. Bien, pero resulta que no todos los pacientes que se infectan hacen lesión, igual que en Chagas, ¿no es cierto? Y esto lo demostramos con un serumista que se fue a hacer su serum a la selva, a una comunidad nativa. Y me dijo, ya, yo quiero hacer un trabajo de parasitología, a ver cómo lo hacemos. Y entonces le dije, ya, toma muestras de sangre en pacientes de la comunidad nativa que no tengan leishmaniasis, o sea, que estén limpios. Los examinas de pie a cabeza, que no tengan ni cicatrices, ni lesiones, ni en la orofaringe, ni en la piel. Y les tomas una muestra de sangre y me las traes. Y encontramos 5% de infectados, sin que tengan lesiones. Quiere decir que se infectaron, pero asintomáticos. Eso pasa en algunos. En otros hacen lesión cutánea nada más.
Y en general el 20% hace lesiones, o más diríamos, 30, 40%, y otros no, son asintomáticos. Pero los que hacen lesiones pueden ser solo cutánea, y ahí se quedan. Y otros hacen cutánea y mucosa, o sea que hacen todas las lesiones. ¿De qué depende eso? Se pensaba del parásito, sí puede ser, pero depende mucho de los peligros. De hecho, el parásito tiene que ver porque induce una respuesta, ¿no? Y entonces se vio que hay una respuesta TH1 con interleuquina 2, interferón gamma, factor de necrosis tumoral y después óxido nítrico sintetasa y óxido nítrico. ¿Y el óxido nítrico qué hace? Mata a la leishmania intracelularmente. Entonces ahí se controla la enfermedad, no hay avance de la enfermedad. Pero si el parásito y la respuesta de los peligros es una respuesta TH2 con interleuquina 4, 5, 10, allí hay persistencia de la lesión. Acá no hay interferón gamma, no hay factor de necrosis tumoral, entonces la lesión va a seguir y causar destrucción de la piel y de la mucosa, ¿no? Entonces, dependiendo de esta respuesta que vamos a tener, que la leishmaniasis cutánea, o sea, la andina, tiene una respuesta TH1. Por eso los chicos hacen su cicatriz y quedan con inmunidad permanente. Pero en la leishmaniasis cutánea mucosa de selva es mixta. Puede ser que den una respuesta TH1 o puede ser que den una respuesta TH2. Y de ahí depende la respuesta. Pero hay otra leishmaniasis cutánea diseminada. Ahí es exclusivamente respuesta TH2. Y pacientes que tienen, por ejemplo, cerca de la nariz, una lesión cutánea, y comienza a avanzar y toma mucosa por continuidad. Y se hace muy grande la lesión. Entonces, miren, hay varias formas de leishmaniasis. Por ejemplo, la leishmaniasis visceral, que es causada por Leishmania donovani. No tenemos en América esto. En Europa y en África sí hay. Leishmania visceral afecta a hepatitis, esplenomegalia, fiebre, es otra enfermedad. Leishmaniasis cutánea, causada por Leishmania peruviana, Leishmania mayo, esta es la Leishmania cutánea nada más. La leishmaniasis cutánea mucosa, causada por Leishmania brasilensis, la selvática. Leishmaniasis cutánea difusa, que estoy diciendo, por Leishmania amazonensis. Y la leishmania cutánea diseminada o acneiforme, que puede ser en pacientes inmunodeprimidos o en otros pacientes con compromiso de respuesta inmunitaria. Entonces, vean, son varias formas. Pero las más comunes son la leishmaniasis andina, que es a la selvática le dicen que es una, y a la andina una. Pero como la mayor parte ahora de pacientes con leishmaniasis selvática son gente que llega adelante y que se va a trabajar a la selva, también le dicen una. Entonces ahora todos conocen a las dos leishmaniasis, pero nosotros tenemos que diferenciar porque son completas. Miren, este es un paciente que a veces mostraron de leishmaniasis selvática, por Leishmania brasilensis. Y este es un paciente que miren cómo hace una lesión tan grande, más o menos parecida con bordes redondos, todo, pero esta no. ¿Por qué? Porque se infecta. Cuando la lesión se infecta, entonces ya cambia de forma, se hace más profunda o a veces más grande. Y este paciente es el del brazo, es este paciente, que hace una lesión mucosa con destrucción de la orofaringe, del paladar, de la nariz. Este también, este es un caso raro. Yo más pensaría en otra enfermedad. ¿Cuál es? Que afecta a los ganglios. Mononucleosis. ¿Verdad? Mononucleosis. Es una enfermedad por hongos. Esporoticosis. La esporoticosis da este tipo de lesión. Pero estudiamos esta úlcera y era leishmaniasis. Entonces hay diferentes formas.
Y esta es la obra que les he dicho. Miren, Soto, un paciente que tiene siempre miembros selváticos, miembros inferiores, se infecta, miren, en los pies, a un descalzo, se infecta, hace lesiones muy tórridas, ya no son típicas. Y esta es la lesión mucosa. Si ven, todo esto ya está envejecido, ya está inflamado y se va a perder toda esta parte. Y acá hay un papel. ¿Por qué le hemos puesto el papel? Porque no tiene tabique. Entonces poco a poco se cae, se cierra esto así en la nariz, y dice nariz de la vida. Y lo ven. Y este es otro que le tomé, este es en Lima, le tomé a este paciente. 3 veces estaba en tratamiento, no respondió. La primera vez que no abandonó el tratamiento, la segunda vez que hizo resistencia, acá le cambiaron el tratamiento, y miren, todo infectado y con destrucción de toda la parte superior del paladar, la orofaringe, etc. Entonces, la vida de estos pacientes es muy triste. No consiguen trabajo, nadie los quiere tener en su casa, los botan de su casa, porque piensan que les va a contagiar. En realidad, es gente que ha trabajado en selva, ha ido con la esperanza de ganar dinero, a buscar oro, llegan al sitio del río, empiezan a buscar, viene un tipo con armas y le dice, ¿sabes que esto es mi río? Tú no puedes trabajar acá. Pero el río es de todos, no. Te vas. Y si quieres trabajar, trabajas para mí. Entonces, ¿qué le da? Le da alimentación, le da trago, todo, y le va anotando en un cuaderno todo lo que le da. Y entonces todo lo que recoge de oro se lo da a él y le dice, mira, ni la mitad de lo que yo te he dado has recogido, tienes que recoger más. Y así los hacen trabajar esclavizados hasta que finalmente huyen y se van a su tierra, pero ya con lesiones. Y en la zona andina, por el frío, esta se desarrolla más rápidamente. Y entonces comienzan a deambular, no tienen diagnóstico. ¿Qué les dan? Ah, no, que échate la hierbita, que échate esta cremita, que esto, que el otro, y va avanzando la enfermedad. Y entonces así es como vienen a la consulta, con lesiones ya severas. Hace una semana tengo un paciente, ya con toda la orofaringe tomada. Y entonces se les conoce. Yo tengo mi laboratorio que me he escondido. Entonces de la puerta me llama, doctor, y yo escucho la voz, ya sé que es de Leishmaniasis. Solo porque ya cambian su voz, la fonética cambia totalmente, no tiene úvula, todo está inflamado. Y entonces, esto es muy triste. ¿De qué mueren estos pacientes? Mueren de infecciones respiratorias o se suicidan. Muchos de estos se suicidan. Y este es un paciente que, miren la lesión cutánea, bien redondeadita, todo perfecto, recibió tratamiento, ha sido efectivo el tratamiento, pero ¿qué ha quedado? Cicatriz. Miren, solo queda un orificio para alimentarse por un sorbete, y acá hay destrucción del tabique. Y entonces este paciente, por ejemplo, ¿qué necesita? Cirugía plástica. ¿Quién le da cirugía plástica? Nadie, porque es gente pobre. Incluso para el tratamiento tienen un problema. Antes les dábamos tratamientos y el tratamiento es por varios días, 20 días. Compraban unas 5 o 6 ampolletas de tratamiento. Se hacían poner y le digo, pero no puedes, bueno, es que no tengo plata. Entonces el ministerio les da ahora el tratamiento. Antes. ¿Y cómo se hace el diagnóstico? Por métodos médicos. Entonces uno tiene que hacer una biopsia. Y si es de la piel, ya hemos dicho de dónde, de las zonas inundadas, ¿no es cierto? Y entonces se toma con un sacabocal profundo, se hace el corte, se jala con una pinza y se corta con un bisturí del fondo. Entonces tenemos un pedazo de tejido. De ese pedazo de tejido lo podemos hacer en 3 partes, o generalmente hacemos en 2. ¿Qué hacemos? Una impronta, con una parte, ¿qué es la impronta? Tomamos con una pinza la biopsia e impregnamos en una lámina portaobjetos, en varias. Se impregna como que la manchamos y después eso se deja que seque, se fija con metanol y se colorea con Gemsa.
Esa es una parte. La otra parte hay que enviarlo para el estudio histopatológico. Si uno tiene animalitos, por ejemplo, los hámsters sirven para ponerlo para el cultivo, perdón, para la inoculación de animales, y el cultivo es bien difícil de cultivar. Ahorita les voy a explicar por qué. Y entonces, PCRs de investigación no se usan. Entonces, fundamentalmente, la impronta y el estudio histopatológico. Lo que pasa con el estudio histopatológico es que todos los patólogos saben que nos contestan proceso inflamatorio crónico en específico. O sea que eso puede ser tuberculosis, lepra, esporotricosis, cualquiera de estos. Entonces no nos ayuda mucho. Pero es importantísimo. ¿Saben por qué? A ver, les cuento. Un día voy al laboratorio y de repente la secretaria me dice: doctor, le está esperando un padre. ¿Padre? ¿Qué tiene que ver el padre acá? Bueno, era un padre jesuita de Chicago, alto, blanco, y me dice: ¿sabe, doctor, que tengo acá una lesión en la frente? Y yo estaba en celo, y sé lo que es leishmaniasis. Entonces me parece que es una leishmaniasis y me han recomendado que usted me haga el diagnóstico. Entonces le tomo la biopsia, hago la impronta, le tomo la muestra de sangre para hacer serología y la otra parte la mando al patólogo. Siempre se manda al patólogo. Entonces hice la impronta, revisé varias láminas, todas negativas, la serología negativa. Y entonces el resultado de histopatología, ¿qué fue? Un cáncer vasocelular. O sea, no tenía leishmaniasis, pero tenía un cáncer vasocelular. Imagínense que si yo no le doy al patólogo esa parte. ¿Qué le decía al curita? No tiene usted leishmaniasis, ¿no es cierto? ¿Y qué tengo? Me va a decir: no sé, váyase a buscar a otro, que le haga otra biopsia. No es así. Y eso se han acostumbrado ahora a los residentes. Le piden una serie de análisis y no encuentran nada y le dicen: váyase a otro sitio. Y ya le hicieron gastar su dinero y no le dan solución. Entonces siempre hay que hacer el estudio histopatológico. Son raros los patólogos que les dicen leishmania en el tejido. Muy raros, tienen que ser. ¿Por qué? Porque el patólogo no ve con inmersión, ¿saben? Los patólogos, cuando han hecho patología, ¿han visto con inmersión las láminas? No. Y entonces ellos ven así: ya es un proceso inflamatorio, pero no buscan las imágenes. Solamente algunos que tienen esa preocupación ya buscan las imágenes. Entonces, siempre es necesario hacer las dos cosas. Pero nosotros hacemos la impronta cuando hacemos la biopsia. Pero cuando, por ejemplo, un otorrino hace la biopsia, hay que decirle al otorrino que no le ponga ni suero fisiológico ni formol a la muestra. Porque para el estudio histopatológico le ponen formol y la mandan con formol. Para nosotros no lo malogran, no podemos hacer. Entonces ya les recomendamos, y ellos saben, que nos mandan un pedacito de tejido en un frasquito, sin nada, inmediatamente. El mismo paciente nos trae la muestra para hacer la impronta. Entonces eso es lo que se hace. Y también hacemos la serología. Bueno, esta es la impronta. Les he puesto una impronta que es toda fea, pero está llena de parásitos. ¿Ven los parásitos? Es que está en curva. Sí, es ¿Qué tiene que tener? citoplasma Núcleo, y quinoplasma. no creo que ¿ah? No, son varios. Esos son. Acá también hay, miren, acá el núcleo tiene citoplasma. Hay por todo sitio. Pero no siempre se encuentra así. A veces, hace 15 días, he hecho el diagnóstico de un joven que he encontrado una mastite. Después de revisar toda la mañana, he estado revisando, me he quedado los ojos ciegos. Pero es que hay que darle el diagnóstico. Es que solamente el 60% de sensibilidad tiene la impronta. Por eso hay que apoyarse de la serología. Si no, a veces no se... O el cultivo. El cultivo no es difícil. Esta es una impronta de lesión, por ejemplo, pero este fue el líquido, ¿no? El macrófago, el citoplasma, este es un pseudoquiste de leishmania, ¿no? Núcleo, kinetoplasma, la cola, todo perfecto. Miren acá,
un centímetro plástico, ¿se ve? Claro. Entonces son los más típicos. Pero un 60%. Y en buenas manos, en buena biopsia, porque depende de la biopsia, depende de la búsqueda. Les he dicho que está toda una mañana. ¿Ustedes creen que en un laboratorio común y corriente van a dedicar una mañana para una lámina? No lo hacen. Ven así ya negativo. Ya la verdad que yo ya estaba para decir negativo. Pues no sé cómo moví la lámina, apareció. Ya estaba hecho. Y entonces lo que se hace es serología, lisa o blanca. También se puede hacer intravenosa, ya no se usa. ¿Pero por qué la pongo? Porque he visto a veces que uno participa en los exámenes de residencia o de internado y les pone reacción el test de Montenegro. ¿Y qué es? Nadie sabe porque ya no se usa. Pero alguien hizo la prueba que no está muy bien enterado y en los libros todavía figura esto. Porque ¿para qué hacer intrahemorreacción si tenemos ELISA, tenemos inmunofluorescencia, ¿no? Entonces, esto es igual que la prueba de Casoni, ¿se acuerdan? La reacción de Casoni. ¿Para qué sirve? Tampoco se usa, pero a veces no. Es una intrahemorreacción para hidratidosis. Bien. ¿Y cómo es la inmunofluorescencia? Esta es la inmunofluorescencia. Y aquí viene toda una historia, porque eso quería comentarles, ¿no? Entonces, resulta que comenzamos a tener como si fuera una epidemia realmente en los años 90, sí, todos los años, 1990 hasta el 2005, 10, estaba una cantidad enorme de pacientes. ¿Por qué? Porque ni en Cusco, ni en Puno, ni en Puerto Maldonado hacían diagnóstico. Tenían que irse a Lima. Entonces otros preferían venirse acá. Y entonces comenzamos a tener casi pacientes, cada semana 1 o 2 pacientes. Entonces, ¿qué hacíamos? Impronta, ¿no es cierto? Con la biopsia, etc. Pero no todos salen positivos. Entonces, ¿qué le dábamos de respuesta? Entonces, fui a Lima para conseguirme las leishmanias, los promastigotes de cultivo, para hacer la prueba de inmunofluorescencia. Así como en Chagas, ¿se acuerdan? Que utilizamos epimastigotes, los ponemos en una lámina, colocamos el suero del paciente y después un conjugado con fluorescencia. Y entonces coloreé. Y entonces traje la cepa, se murió la cepa. Y se lo di, yo no hago cultivos, le di a una persona que sabe hacer cultivos, cultiva amebas, cosas raras, pero se perdió la cepa. Entonces dije, bueno, pasaron 2, 3 meses, fui otra vez a Lima, tengo amigos ahí, me regalaron otra cepa, traje, igual se perdió, 15 días se murió la cepa. Entonces dije, ¿qué hago? Porque necesitaba con urgencia, ¿no? A veces la necesidad uno lo obliga a hacer cosas raras. Entonces comencé a revisar la bibliografía y decía claramente la bibliografía que en zonas endémicas de Chagas y Leishmania, donde coexisten estas dos enfermedades, no se debe usar inmunofluorescencia. ¿Por qué? Porque da reacción cruzada. Entonces uno no sabe si es Chagas o Leishmania. Dije, pero mis pacientes vienen de selva, es raro que tengan Chagas. Entonces comencé a hacer, utilizando los epimastigotes de T. cruzi, colocando el suero del paciente con leishmania y con el conjugado. Me salía positivo. Y el jefe del departamento me vio una vez y me dijo, estás haciendo algo malo. No puedes utilizar un antígeno para otra enfermedad. Así es que por favor no hagas. Yo escondí seguir. Y entonces seguí trabajando y tantas veces que uno revisa las láminas, se va dando cuenta de detalles. Y me di cuenta que eran diferentes patrones de coloración. Y es que yo había trabajado mucho en el laboratorio privado, en anticuerpos antinucleares. No había los kits ya preparaditos para hacer anticuerpos antinucleares.
Entonces tenía que buscar ratoncitos y al ratón le sacaba el hígado y hacía laminitas y los pegaba en la lámina. Y usaba también inmunofluorescencia. Y los anticuerpos antinucleares colorean el núcleo de los hepatocitos de diferentes maneras. Hay un patrón nuclear, un patrón periférico, otro homogéneo, otro moteado, etc. Entonces, como yo trabajaba en eso, sabía esto. Y dije, pero estos son patrones diferentes. ¿Se acuerdan en T. cruzi cómo era? Totalmente coloreado. Y acá solo coloreaba el núcleo. Entonces dije, no. Y entonces esta es mi tesis doctoral. Le di al técnico que me prepare los sueros, las pruebas de Chagas y Leishmania. 80 sueros, no me acuerdo cuántos, de cada uno. Y le dije, tú no me digas si es de Chagas o Leishmania. Yo te voy a decir. Entonces leía la lámina, este es de Chagas, este es de Leishmania. Y ese es el trabajo. Y entonces está publicado en internet. A ver, busqué. Patrones de coloración para el diagnóstico. No. Patrones de coloración con inmunofluorescencia para el diagnóstico de Chagas y Leishmania. ¿Encontraron? He visto que ayer encontraron otro artículo nuevo, pero ahora sí lo ha hecho, pero no ya no soy. Acá. ¿Sí? Y ahí está como coautor el doctor Córdoba, Ruelas y Córdoba. Córdoba era el jefe del departamento, que no quería que haga. ¿Y por qué lo puso? Y después ya hicimos el trabajo, lo convencí y lo publicamos. Bien, pero entonces lo que quiero es que vean la diferencia entre la coloración de pacientes con Chagas y pacientes con leishmaniasis. Miren los fotos. A ver, vean, el patrón es igual. Esto es de leishmania, ¿no es cierto? ¿Y es diferente o es igual a otro? Son diferentes. Entonces, si bien es cierto, hay reacción cruzada, pero los patrones de coloración son diferentes. Entonces ya con eso me alivié, ya sabía que era de Chagas o de Leishmania. Y ya se hizo el trabajo. Totalmente inédito. A nadie se le iba a ocurrir. ¿Por qué? Porque era algo malo que hice. Sí, eso es algo. Fija para el examen doctor. Entonces, miren, a veces de la necesidad y del trabajo continuo aparecen cosas interesantes. Es un descubrimiento. Me dieron, ¿saben cómo se llama? Suma cum laude. ¿Cómo? Suma cum laude. ¿Qué significa? Top. Es inédito, nadie ha hecho esto. Fue por una necesidad y una buena observación, por decirlo bien. Bien, entonces, este es la forma de hacer el diagnóstico. Entonces, finalmente, la epidemiología. En la Sierra Central del Perú, desde Cajamarca, todo lo que es la Libertad, tenemos hasta algo de Ayacucho incluso. Es la zona de la Sierra Central. Son valles interandinos donde existe esto. Entonces ahí que tenemos la leishmaniasis cutánea. Y en selva tenemos la leishmania cutánea mucosa. En la andina, en niños, en las selváticas en adultos. En niños que afectan la cara, las manos. En adultos, los miembros inferiores. Aunque hemos entendido una niñita que tenía una lesión en la punta de la nariz. Y era leishmaniasis selvática. Lo que pasa es que ahora ya están aprendiendo, antes entraban al bosque solo los hombres, ahora están entrando con la mujer más, su esposa, y con los bebés. Y entonces al niñito lo ponían, a la niñita, para que duerman en la hojarasca, en el suelo. Y este mosquito de selva, hemos dicho que vuela por debajo de 1 metro. Y entonces le hizo una lesión justo en la punta de la nariz. Leishmaniasis selvática. Y el tratamiento es
antimoniato de N-metilcamideclocamtil, que se conoce. 20 a 30 miligramos por 20 días. Intravenoso. ¿Por qué? Porque si es por intramuscular, que también se recomienda, no se absorbe totalmente. Pero este es cardiotóxico. Entonces hay que hacer el electrocardiograma antes y durante el tratamiento. Y si no responde 2 veces a 2 tratamientos con este, esperando un tiempo, porque se acumula la droga y puede ser tóxico, hay que cambiar a anfotericina. Esto no es amfotericina, sino anfotericina B. Esto es por vía endovenosa lenta, en un suero, el paciente tiene que estar hospitalizado, pero esta droga, la anfotericina, es nefrotóxica. Y entonces hay que hidratar al paciente. En Cayetano los hidrataban con, un suero para pasar el medicamento y otro para hidratarlo. En el Honorio Delgado, la doctora Mariana Buroncle hizo tratamientos, pero les dio por vía oral la hidratación. Les daba sales de hidratación para que tomen 2 litros durante el tratamiento. Y también se evita la nefrotoxicidad. Entonces, pero además se puede dar inmunoreguladores. Lo hemos usado algunas veces. Por ejemplo, ¿qué inmunoregulador conoce? Están haciendo farmacología, ¿no? El interferón gamma viene medicamento, es un medicamento y eso se le da. Entonces ustedes saben que la respuesta TH1 lleva a la formación de interferón gamma y se le puede dar interferón gamma, pero cuesta 15.000 soles el esquema de tratamiento. Entonces los pacientes no tienen ni siquiera para el cantil. Entonces es imposible. Entonces hay otra forma de cambiar la respuesta TH1 con BCG. Se le pone BCG. ¿Para qué es el BCG? La vacuna Para tuberculosis. TBC. Y eso suele cambiar el patrón de respuesta. Aunque no todos aceptan, ¿no? Hemos usado 2 o 3 veces, pero no sé si sirvió o no sirvió. Pero se puede usar, se puede intentar. Lo más práctico es dar interferón. ¿Por qué? Porque el paciente, han visto ese paciente totalmente destruido, no responde una vez. Entonces ahí hay que darles interferón y ¿listo? Muy bien. Esto es